Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Esta actividad es un video sobre la relación de memoria y el cerebro, presentado por la alumna Guadalupe Lisbeth García Aguayo del módulo 102 Introducción a las Neurociencias del Comportamiento, impartido por la docente Brenda Elena Nafate Ballesteros del grupo 9136. En los seres humanos, los mecanismos más importantes a través de los cuales el medio altera la conducta son el aprendizaje y la memoria. Somos lo que somos por lo que aprendemos y lo que recordamos. El aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados, imposibles de separar. La memoria es el resultado del aprendizaje, no es un proceso simple, tiene por lo menos dos formas: memoria implícita y memoria, que es la memoria no declarativa o inconsciente de las destrezas perceptivas y motoras, mientras que la memoria explícita o declarativa es la memoria de personas, lugares, objetos que requieren una recuperación consciente. Sobre los tipos de memoria los estaremos viendo posteriormente en este video. Los procesos mentales de la memoria, según Aristazábal 2015, distingue tres etapas: codificación, almacenamiento y recuerdo. La codificación es la adquisición de información en la forma en cómo se guarda la información, que depende del contenido mismo. La información se codifica de forma diferente a la información que se emplea en un lenguaje verbal, matemático, espacial o musical. Y el recuerdo involucra traer la información de memoria de largo plazo al campo de la memoria del trabajo. La temporal de según Gómez Cumpa en 2004. En los siglos antes de Cristo tenemos a Platón. Él mencionaba que el conocimiento es innato y se adquiere durante las vidas pasadas del alma. Haciendo menciones sobre la memoria o estudios de la memoria, tengo esta escala de tiempo. Aristóteles mencionaba que la memoria depende de la formación de asociaciones, para lo cual mencionaba tres principios: continuidad, frecuencia y semejanza. En cierto sentido, Aristóteles fue el primer científico del mundo occidental, observador del mundo natural. Le adoraba los datos, hechos de todos lados, y tomaba cuidadosas notas acerca de la estructura y comportamiento. A partir de los datos trató de formular teorías, conjuntos de enunciados ideados para explicar un grupo de hechos. Su enfoque orientado a los datos para entender el mundo contrastaba con el de sus antepasados intelectuales, incluyendo Platón. Aristóteles acumuló datos y a partir de ellos sacó conclusiones acerca de la forma en que funciona el mundo. Un influyente modelo de la memoria basado en los principios del asociacionismo, como lo había mencionado en esta idea de Aristóteles. Tenemos a Iván Pavlov. Él era un fisiólogo ruso. Él desarrollaba métodos para el estudio del aprendizaje animal. Las principales teorías psicológicas del aprendizaje del siglo XX suponían que el aprendizaje humano era igual al aprendizaje animal y avanzaba poco a poco a través de cambios graduales, ya sea de la fuerza de la asociación o de la probabilidad estadística de una respuesta correcta. Ambos predecían transiciones graduales en el desempeño del aprendizaje. Bauer propuso un nuevo modelo del aprendizaje humano llamado prueba de hipótesis o prueba de aprendizaje del todo o nada. Al principio no tienes idea, pero pruebas con algunos nombres al azar hasta que, por tu buena suerte, aciertas. George Miller y su teoría de la información, estudios de la memoria a corto plazo. Consistía en que leía en voz alta una sucesión de números y pedía a las personas que lo repitieran de memoria. Miller encontró que la mayoría de la gente podía repetir con precisión sucesión de 5 a 9 números, pero casi nadie era capaz de recordar series de 10 números o más dígitos. Esta capacidad promedio de memoria para los números, llamada a veces retención de dígitos, parecía ser alrededor de entre 7 o más o menos 2. Dos aportes del siglo XX, Herbert Simon y David Rumelhart. Herbert Simon era el padre de la inteligencia artificial. Aquí se fue iniciando lo que era la metáfora mente-computadora.
La cognición por medio de la descripción de la forma en que la mente manipula los símbolos, que son las representaciones internas de conceptos, cualidades e ideas. David Rumelhart mencionaba que la cognición entendía como redes de conexión uniformes, modelos conexionistas, teoría de los esquemas, que un esquema es una estructura de datos para representar conceptos genéticos almacenados en la mente. En los modelos conexionistas, las ideas y conceptos en el mundo externo no se representan como símbolos definidos y discretos, sino más bien como patrones de actividad sobre poblaciones de muchos nodos. En un modelo conexionista, estudios o aportaciones sobre memoria o aprendizaje, ¿qué sigue? En las décadas recientes hubo una evolución en el campo del aprendizaje y en la memoria, como se planteó en esta línea temporal. Nuestra capacidad cada vez mayor para medir y manipular la función del cerebro ha modificado fundamentalmente la manera en que vemos el aprendizaje y la memoria. Una consecuencia de este avance ha sido la fusión de la neurociencia y la psicología en el estudio integrado de aprendizaje y memoria en animales y seres humanos. A pesar de estos cambios recientes, puede entenderse que la mayor parte de la investigación actual en el campo del aprendizaje y memoria se basan en desafíos, problemas y más preguntas que se han ido desarrollando en filosofía y psicología con el paso del tiempo. Es un esquema de clasificación de los tipos de memoria según Aristazábal, con algunas ideas de Luria, Baddeley, Reins. En el primer apartado dice que es según el tipo de contenido de Luria, el que son las imágenes sucesivas, imágenes gráficas, imágenes de representación y la memoria discursiva. Las imágenes sucesivas, memoria sensorial, icónica, eóica y otras. Si se va la luz cuando estamos viendo televisión y la habitación donde estamos queda completamente oscuras, aún continuamos viendo una mancha luminosa durante unos segundos. Gracias a este tópico sensorial visual que va quedando en la memoria de trabajo por fracciones de segundo, percibimos en continuidad el movimiento de un objeto o de un cuerpo después de cada estímulo. Imágenes gráficas e idéticas son una forma de memoria en la cual ciertas personas, especialmente niños y adolescentes, son capaces de reproducir imágenes nítidas y precisas de los objetos vistos con anterioridad o hasta escenas completas que persisten durante largo tiempo en la memoria después de haber cesado la presencia del estímulo. Imágenes de representación son un bosquejo o un esquema básico resultante del estímulo sensorial y que queda como una forma esencial de la memoria, aunque aparentemente son más pobres que las imágenes gráficas. Son imágenes más ricas porque son polimodales, que quiere decir que incluyen en su estructura pautas motoras, visuales, táctiles y auditivas. De tu cama, de tu ropa recién lavada, o de tu comida favorita, pudiera ser. La memoria discursiva es el recuerdo de los conceptos, abstracciones que se construyen a partir de los sensopercepciones. Implica la elaboración de la información discursiva, desglosando dentro de ella lo más esencial y abstracto de lo insustancial y accesorio, y reteniendo no directamente las palabras percibidas, sino ideas que figuran en la información discursiva. Esto explica por qué se puede recordar el contenido de una argumentación sin recordar literalmente las palabras. Tenemos según la duración en tiempo. Trabajo. La memoria de trabajo es el conjunto de símbolos activos y representaciones mentales en un momento determinado a los cuales estamos prestando atención y que por tanto podemos manipular bajo control voluntario. La memoria de trabajo es el eje de la cognición. Sus funciones incluyen tanto el almacenamiento como la manipulación de información dentro de un proceso mental, como una operación matemática. 2 más 2 son 4, 3 por 2 son 6, 4 por 4 16. Hacemos la primera multiplicación y la guardamos en la memoria de trabajo. Memoria a corto plazo.
corto plazo es la huella de los estímulos del medio ambiente, no consolidados definitivamente, y que pueden ser borrados fácilmente por un impacto físico o emocional, como un trauma o su capacidad y duración del almacenamiento es limitada. Y a corto plazo nos permite retener dígitos, palabras, nombres o temas durante un periodo muy breve de tiempo. Plazo registra pautas de los estímulos del medio ambiente más resistentes a ser borrados y por estímulos de choque. Perduran largo tiempo, meses y años, y muchos de ellos toda su vida. Llega la mayor cantidad de información guardada en la memoria son por la vista y por el oído. Razón por la cual se habla de memoria icónica, visión y memoria eónica, audición, sin olvidar que todo el cúmulo de información que llega por los sentidos son tacto, olfato y gusto. La memoria declarativa está asociada con el conocimiento semántico abstracto que ha sido codificado de alguna forma del lenguaje verbal, numérico, espacial y musical. La memoria procedimental está directamente relacionada con los procesos requeridos para realizar alguna tarea, como la resolución de problemas o realizar alguna tarea, alguna actividad. Nuestras habilidades motoras como caminar, hablar, escribir, nadar, ir en bicicleta, conducir un auto, una moto, requieren fundamentalmente de la memoria procedimental. La memoria episódica se refiere al recuerdo de eventos particulares, autobiográficos, personales y están relacionados con eventos experimentados por el individuo en algún momento de su vida. Su recuerdo está asociado a momentos y lugares determinados. La memoria semántica guarda conocimientos generales enciclopédicos acerca del mundo. Guarda la información en categorías jerarquizadas sin estar relacionadas con tiempos, espacios particulares y codificada en alguna forma de lenguaje. Nivel de conciencia. Ambos tipos de memoria declarativa y procedimental son también llamadas memoria explícita e implícita. Podemos tomar conciencia de nuestros conocimientos representacionales, símbolos o no, pero no tenemos conciencia de nuestros aprendizajes motores. Solamente, pues como dicen que nunca se olvida andar en bicicleta. No nos damos cuenta de, digamos, las indicaciones para montar la bicicleta, sino que ya lo tenemos guardado y solo arrancamos, usamos la bicicleta y la hacemos moverse. Explícita es la información accesible de la forma consciente y abarca a su vez la memoria episódica y semántica, ya lo había mencionado, y la memoria no declarativa e implícita se refiere a distintos sistemas de memoria, el priming, o el fenómeno según el cual la exposición previa a determinado material facilita el recuerdo y aprendizaje de habilidades, lo que ya había mencionado, que nunca se olvida andar en bicicleta. Los basales es la primera estructura en mención, ya que estudios en pacientes con enfermedad de Parkinson o daño cerebral sin estar involucrados en los errores de la estimación temporal bajo un contexto emocional por medio de eventos o recuerdos. Esta actividad puede estar relacionada con la corteza prefrontal, que es aquí, con la corteza prefrontal, ya que al parecer los ganglios basales actualizan la memoria de trabajo mediante un mecanismo de umbral. Este proceso se daría al controlar el número de actualizaciones producidas en la memoria de trabajo, la cual acumula los valores de tiempo logrado una función de cronometraje por parte de esta estructura. Debemos mencionar la fuerte evidencia de estudios basados en técnicas de neuroimagen que implican la producción de duración, demostrando que el cerebelo proporciona códigos para el procesamiento de intervalos de duración. El cerebelo también interviene en representaciones temporales, tanto
precisas como discontinuas para realizar tareas de aprendizaje. Percepción de fonemas, anticipación atencional y discriminación perceptual o golpeteos rítmicos. Pacientes con daño subcortical o con otro tipo de lesiones en el cerebelo son los únicos que presentan un incremento en la variabilidad en secuencias motoras o inconsistencias en la puntería de conteos perceptuales. Pese a esto, no es conocido un padecimiento neurológico caracterizado en específico por un déficit temporal. Los centros de control neuronal del movimiento se encuentran en la corteza prefrontal, en la corteza premotora y en la corteza motora primaria, en el cerebelo y la espina dorsal. La corteza cerebral es la responsable de la planeación de los movimientos. Es una estructura que recibe información sensorial, imágenes, sonidos, percepciones táctiles del sistema nervioso periférico y retransmite esta información al cerebro. Cerca del tálamo se encuentran los ganglios basales, un grupo de estructuras que son importantes para la planeación y producción de movimientos hábiles, que ya lo había mencionado. Y tenemos aquí el hipocampo. Se localiza un poco más alejado dentro de los lóbulos temporales. Es importante para aprender la información nueva acerca de hechos como, no sé, la capital de... o para recordar sus sucesos autobiográficos, lo que hice la semana pasada, las vacaciones o antes de entrar a Suayet. Más o menos, algo así. Y así como tienes dos lóbulos temporales, uno en cada hemisferio del cerebro, también tienes un hipocampo en cada hemisferio cerebral. En la punta de cada hipocampo se localiza un grupo de células denominadas amígdalas. Esta pequeña región del cerebro es importante para añadir contenido emocional a los recuerdos. Es una pequeña región del cerebro y muy importante para añadir el contenido emocional a los recuerdos, como recordar el mejor día de la graduación, del bachillerato o de tu otra carrera, la primera vez que conduciste un auto, o el recuerdo más triste cuando falleció algún ser querido, un animalito, o reprobaste una materia y te vas a ir a extras cortos. Quizás se deba a que tu amígdala estuvo particularmente activa en esa ocasión, lo cual añadió fuerza emocional a dichos recuerdos. Células piramidales del hipocampo pueden sufrir apostosis o muerte celular a causa de la neurotoxicidad por el glutamato. Las neuronas cuerdas de Amón, llamadas sector de Sommer, son especialmente vulnerables a la isquemia por un escaso flujo sanguíneo cerebral o por la interrupción de la perfusión debido a un infarto al miocardio, y figuran entre las primeras neuronas en dejar de funcionar si no se explica una reanimación rápida, en general en un plazo de 5 minutos tras la isquemia. Los déficits o problemas de la memoria según Blanche 2007 y otros autores, página 347, mencionan que como consecuencia se originan de algún daño cerebral o una enfermedad o un trauma, como había dicho, físico o emocional, llamados amnesia, que pueden implicar la incapacidad para aprender cosas nuevas o pérdidas de recuerdos previos a la lesión o al accidente. Cualquier lesión que afecte el lóbulo temporal, medial o áreas anatómicamente relacionadas pueden producir amnesia, como lo había mencionado anteriormente, igual en las características del daño del hipocampo. La razón por la cual la enfermedad de Alzheimer, la limpieza típicamente con síntomas de déficit de memoria, es porque los cambios degenerativos del cerebro
son característicos de la enfermedad suelen aparecer en primer lugar en el lóbulo temporal medial. La enfermedad del Alzheimer se asocia con la degeneración de neuronas colinérgicas del procescéfalo basal. También el alcoholismo crónico puede resultar en amnesia, puesto que el alcohol daña el tálamo medial y el hipotálamo, áreas conectadas al lóbulo temporal medial. El problema más grave es la extrema amnesia anterógrada, que puede retener la información durante minutos y mantiene la información activa y nadie lo distrae. La amnesia postraumática puede provocarse mediante un choque electroconvulsivo, método que se utiliza en el tratamiento de la depresión. El cerebro es el mayor usuario de oxígeno, es el que requiere más oxígeno en el cuerpo. Y especialmente es el más vulnerable cuando disminuye el contenido de oxígeno en la sangre. Inclusive el daño cerebral puede deberse a la desnutrición, privación sensorial, quimioterapias, radioterapias, enfermedades como Alzheimer, Parkinson y una lista interminable. Para diagnosticar efectos de un daño cerebral en capacidades es necesario analizarlos sobre capacidades de aprendizaje y memoria, que consiste en determinar con exactitud el lugar del cerebro donde está localizado el daño. Y por último tenemos 10 principales consejos para una memoria mejor, según Gluck y otros autores, 2009, página 3. La primera es: presta atención. En muchas ocasiones, cuando olvidamos algo, no es que hayamos perdido el recuerdo, sino que de entrada no aprendimos el contexto o el asunto de forma apropiada. Si prestas completa atención a lo que tratas de aprender, será más probable que lo recuerdes más tarde. Segundo, haz asociaciones. Asocia lo que tratas de aprender con otra intención que ya conoces, como por ejemplo si quieres memorizar la tabla periódica o un mapa con sus capitales, ciudades e incluso los océanos. Te será más sencillo recordar como la tabla periódica, el AG igual a Argentum, el término que significa plata. También nos resultará fácil saber que Argentina recibió su nombre de los primeros exploradores europeos que pensaban que la región era más rica en plata. En realidad, las poblaciones nativas tenían que importar el mineral de otros sitios. Igual podemos, no sé, como el mapa, tenemos el planisferio o el atlas, queremos aprender Italia. ¿Qué es lo que hacemos? Italia, forma de bota, México tiene un bracito, una colita. Trata de hacer asociaciones o palabras que te sean comunes a lo que quieres memorizar, lo que quieres aprender. La tercera, una imagen dice más que 1000 palabras. Será más fácil que recuerdes información con nombres y fechas si lo relacionas a una imagen. El esfuerzo que haces al generar una imagen fortalece la memoria. Como por ejemplo, en una clase de historia del arte, quizás tengas que recordar a Monet. Se especializaba en pintar figuras y que Monet, su contemporáneo, es famoso por pintar almiares y nenúfares. Dibuja figuras humanas en una fila al estilo acróbata para formar la letra A de Monet y los nenúfares dispuestos en una cadena de margaritas para formar la letra O de Monet. 4. La práctica hace al maestro. Existe una razón para hacer que los alumnos de preescolar practiquen el abecedario y que los estudiantes practiquen las tablas de multiplicar. La repetición fortalece la memoria para los hechos.
El mismo principio opera para memorias de habilidades como montar bicicleta, hacer juegos de malabares o mejorar con la práctica, como en el fútbol. 5. Usa tus oídos. En lugar de que te limites a leer la información en silencio, léela en voz alta. Y a mí me ha servido en lo personal, cuando estudio algo o leo un tema, trato de leerlo en voz alta. Así la codificará en forma auditiva y visual. Y también puedes escribirla, ya que la acción de escribir activa sistemas sensoriales y te obliga a pensar en las palabras que transcribes. Número 6. Disminuye la sobrecarga. Si te resulta difícil recordarlo todo, usa apoyos para la memoria como notas auditivas, como el post-it, calendarios o agendas electrónicas para acordarte de fechas y compromisos. Eso te permitirá concentrarte y recordar las cosas que en situaciones en las que no puedes usar apoyos escritos, como los exámenes. 7. Viaja en el tiempo. Recordar la información para hechos no depende de que recuerdes el momento y el lugar exactos en donde adquiriste ese conocimiento. Sin embargo, si no puedes recordar un dato, trata de recordar dónde los escuchaste primero. Si puedes recordar a tu profesor de filosofía del bachillerato cuando impartía clases sobre Nietzsche o igual Descartes, quizá te venga a la mente lo que dijo acerca de cogito ergo sum, posiblemente. 8. Duerme un poco. 2/3 partes de las personas no duermen suficiente, en Soya tampoco. Y en consecuencia no pueden concentrarse durante el día y se les dificulta codificar los recuerdos nuevos y recuperar los antiguos. Ve el primer consejo. El sueño también es importante porque ayuda al cerebro a organizar y almacenar los recuerdos. 9. Trata de hacer una rima. Tienes que recordar una retahíla de información aleatoria. Haz un poema o mejor aún una canción que incluya la información. ¿Te acuerdas de la vieja norma? Se escribe con M antes de B o P, pero N antes de V. Esta cancioncilla usa el ritmo y la rima para facilitar el recuerdo de la ortografía castellana en España. Y 10 y la última, relájate. En ocasiones hacer un esfuerzo para recordar es menos eficaz que desviar la atención hacia otras cosas. A menudo la información que te falta saltará a tu conciencia más tarde. Si estás atorado en ciertas preguntas de un examen, bríncala y sigue trabajando. Regresa luego a esa pregunta y quizá no te sea tan difícil recuperar la información que necesitas. Conclusiones. La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar la información codificada. Dicha información puede ser recuperada algunas veces de manera voluntaria y consciente y otras de forma involuntaria. La memoria también influye en procesos cognitivos como el lenguaje, la formación de ideas, conceptos, palabras y también puede sufrir alteraciones que afectan la vida del individuo, como es el Alzheimer. Aunque se distinguen los tipos de memoria, todos funcionan como partes de diferentes sistemas, pero de la misma función, así como en las computadoras. El conocer cómo funciona nuestra memoria permite hacer conciencia sobre otros fenómenos cognitivos como los sesgos o distorsiones. Estas son las referencias de donde obtuve toda la información, toda la explicación. Y gracias.